Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un material fascinante que, la verdad, desafía una de nuestras creencias más profundas. La idea de que somos prisioneros de nuestra realidad, de nuestras circunstancias. Exacto. Tenemos varios textos basados en investigaciones sobre el cerebro, biología, incluso física cuántica. Y la misión, bueno, es desentrañar este modelo que nos presentan para entender cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, moldean nuestro destino. La premisa central es muy audaz. La mente crea la realidad. ¿Ok? Vamos a desglosar esto. Y es una premisa que, según estas fuentes, no se basa en filosofía, digamos, de la nueva era, sino que busca anclarse en un cambio de paradigma científico. Ajá. El material nos propone alejarnos del modelo mecanicista, de Newton, ¿no? Donde el universo es como un gran reloj, todo predecible, todo sólido. Claro. Y en su lugar, nos mete de lleno en el mundo cuántico. El mundo de lo extraño, de las partículas que están en dos lugares a la vez, Ese mismo. Y lo fascinante aquí, según esta perspectiva, es que a ese nivel, a nivel subatómico, todo es energía. Es información, es potencial, no hay cosas, solo probabilidades. Ok. Y el factor clave, el que influye en este campo de energía, el que convierte la probabilidad en materia, es la conciencia, el observador. Nuestra mente. O sea, el observador influye en la energía. Pero a ver, eso todavía suena muy teórico, casi abstracto. ¿Hay algún ejemplo en el material que lleve esto al extremo? ¿Algo que de verdad nos haga dudar? Lo hay, y es uno que desafía la lógica por completo. Las fuentes citan un estudio sobre la oración a distancia. Es bastante polémico. A ver. Se hizo en el año 2000, pero analizaron a pacientes que estuvieron hospitalizados por una infección en la sangre. Esto entre 1990 y 1996. O sea, años antes del estudio. Años después de que fueran dados de alta o fallecieran. A un grupo de personas se les pidió que rezaran por la recuperación de esos pacientes. Espera, un momento. Déjame procesar esto. ¿Me estás diciendo que gente rezando en el año 2000 mejoró la salud de pacientes? De los años 90. Eso dicen los resultados. Pero eso va en contra de todo. De la causa y el efecto. Suena imposible. Suena imposible bajo nuestro modelo de tiempo lineal, claro. Pero los resultados, que se publicaron en el British Medical Journal, mostraron que los pacientes por los que se rezó en el futuro tuvieron estancias hospitalarias más cortas y menos fiebre. En el pasado. ¡Wow! La intención del futuro pareció afectar el pasado. Y la explicación que ofrecen las fuentes se basa justamente en la idea del campo cuántico. Ok. ¿Y cómo explican que algo así sea posible? Bueno, la mejor manera de imaginarlo no es como un espacio vacío. Es como una sopa infinita de potencial. Un campo invisible de energía e información donde todas las posibilidades, pasado, presente y futuro, coexisten. ¿Todas al mismo tiempo? Simultáneamente como ondas de probabilidad. No se rige por nuestras reglas de tiempo y espacio. Nuestra conciencia, con una intención enfocada, es la que parece pescar una de esas posibilidades para hacerla real, sin importar el cuándo. De acuerdo, si aceptamos esta idea, la del campo de posibilidades que responde a la conciencia, la pregunta es obvia: ¿cómo nos comunicamos con él? ¿Es solo pensar en positivo y ya? No, y ese es el punto central. El modelo que se propone es mucho más específico. Nuestros pensamientos son, digamos, la carga eléctrica que enviamos a ese campo. La señal. La señal que mandamos. Pero nuestros sentimientos, nuestras emociones, son la carga magnética. Son el imán que atrae la experiencia de vuelta. O sea, para que funcione, ambos deben estar alineados. El pensamiento y el sentimiento tienen que emitir la misma señal. Una señal coherente. Claro, no basta con pensar quiero ser abundante si una se siente pobre y con carencia todo el tiempo. El pensamiento envía una señal, pero el sentimiento manda otra contradictoria que la anula. Precisamente. Las fuentes lo ilustran con un estudio del HeartMath Institute, donde trabajaron directamente con muestras de ADN en tubos de ensayo. Ok. Dividieron a los participantes en 3 grupos. Al primer grupo se le pidió que generara emociones elevadas, como amor, alegría, gratitud, pero sin una intención clara hacia el ADN. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ok. Entonces sentirte bien no es suficiente. ¿Y el segundo grupo? Al segundo grupo se le pidió que tuviera una intención muy clara. Quiero enrollar o desenrollar las hebras de ADN.
un pensamiento enfocado, pero sin cargarlo de ninguna emoción. ¿Y? De nuevo, no pasó absolutamente nada. Fascinante. Ni el sentimiento solo, ni el pensamiento solo. Me imagino que el tercer grupo lo cambió todo. El tercer grupo fue el que lo cambió todo. A ellos se les instruyó para que combinaran la intención clara, el pensamiento, con una emoción elevada, el sentimiento de amor o gratitud. La combinación. Y solo ellos lograron producir cambios físicos, medibles y significativos en las muestras de ADN. Modificaron su forma hasta en un 25%. Un momento. Eso es un cambio de perspectiva total. Entonces, no se trata de sentarse a desear algo, sino de sentir y pensar como la persona que ya es o tiene eso. Exacto. El universo o este campo cuántico no está escuchando nuestros pedidos. Está respondiendo a nuestra firma electromagnética, por así decirlo. Responde a quienes estamos siendo. A quienes estamos siendo en el momento presente. Esa combinación de pensamiento claro y emoción elevada es lo que las fuentes llaman un estado del ser. Y ese estado del ser es el que genera la huella electromagnética que interactúa con el campo. Ok, la teoría es potente. Alinear pensamiento y sentimiento para crear. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si es así, ¿cuál es el truco? ¿Por qué no vivimos todos en la realidad que diseñamos? Supongo que ahí entran los obstáculos. Ahí es donde entra el principal obstáculo. La mayor parte del tiempo no estamos en un estado coherente. Vivimos en un estado de supervivencia. Condicionados por lo que las fuentes denominan los tres grandes: nuestro entorno, nuestro cuerpo y el tiempo. Entiendo. O sea, cuando nos preocupamos por una reunión de mañana, estamos anclados en el tiempo. Cuando nos duele algo o tenemos hambre, nos atrapa el cuerpo. Y cuando vemos las noticias y nos enojamos, nos controla el entorno. Ahí están los tres grandes en acción, robándose toda nuestra energía creativa. Y no solo la roban, sino que nos metan en un bucle del que es muy difícil salir, ¿no? Exacto. Pensemos en un ejemplo simple. Una persona discute con un compañero de trabajo. Ese evento, en el entorno, provoca pensamientos. Esos pensamientos activan redes neuronales en el cerebro, que producen químicos, en este caso, las hormonas del enojo, la frustración. Correcto. Y en cuanto esos químicos inundan el cuerpo, una empieza a sentirse como estaba pensando. Te empiezas a sentir enojada. ¡Claro! Y aquí viene la clave del bucle. El cuerpo, ahora, está lleno de la química del enojo. Y como nuestro cerebro monitorea constantemente el estado del cuerpo, detecta ese enojo. ¿Y qué hace el cerebro? Genera más pensamientos que coincidan con ese sentimiento. Empiezas a recordar todas las otras veces que esa persona te hizo enojar y la cosa crece. Es un círculo vicioso. Es como tener un piloto automático programado para el enojo. Una se levanta por la mañana y el cuerpo dice: «Oye, ¿dónde está mi dosis de cortisol y adrenalina?». Y la mente busca un recuerdo, una preocupación, para generar ese químico al que ya es adicta. El cuerpo se convierte en un adicto emocional. Esa es la analogía perfecta. El cuerpo se convierte literalmente en la mente subconsciente. Se crea ese ciclo en el que pensamos como sentimos y sentimos como pensamos. La mayoría de la gente, al empezar el día, ya está viviendo en el pasado. Y me imagino que vivir en ese estado químico día tras día tiene consecuencias biológicas brutales. Profundas. Y aquí es donde las fuentes se meten con un tema fascinante, la epigenética, que es básicamente la ciencia de cómo el entorno y sobre todo nuestra percepción del entorno controlan la actividad de los genes. Justo. Se derriba por completo el mito del determinismo genético, de que somos esclavos de nuestros genes. Cierto. Las fuentes son muy claras. Menos del 5% de las enfermedades hoy en día vienen de trastornos de un solo gen. El 95% restante está relacionado con el estilo de vida, el estrés, factores ambientales. Y por entorno no se refieren solo a la contaminación o la comida, sino también a nuestro entorno químico interior. Sobre todo a ese, nuestras emociones recurrentes. Si vivimos en un estado de estrés, de miedo, de enojo constante, estamos bañando a nuestras células en las hormonas del estrés. Y el cuerpo no distingue si la amenaza es un león o la preocupación por pagar la hipoteca. Para la biología, el resultado es el mismo. Se activan los genes de emergencia y se desactivan los de crecimiento y reparación a largo plazo. Le estamos dando la señal a nuestros genes para que creen enfermedad.
Pero la buena noticia, supongo, es que si funciona en negativo, También funciona en positivo. y para eso hay un ejemplo maravilloso en el material. Un estudio en Japón con 2 grupos de pacientes diabéticos. Después de comer, a un grupo se le puso a ver una comedia por 1 hora. Al otro, a asistir a una conferencia sobre diabetes, descrita como monótona y aburrida. Ya me imagino los resultados. Son exactamente los que esperas. En el grupo de la conferencia, el azúcar en sangre se disparó. Pero en el grupo que pasó 1 hora riendo a carcajadas con la comedia, A ver, los niveles de azúcar apenas subieron. Se mantuvieron en un rango mucho más saludable. es increíble. O sea, un grupo solo con reírse cambió su respuesta fisiológica. No tomaron nada. Su estado de alegría fue la medicina. ¿Y se sabe qué pasó a nivel genético? Sí, y esa es la parte más fascinante. Analizaron su genoma y descubrieron que el estado mental elevado de la risa había alterado positivamente la expresión de 23 genes distintos. ¿23? Se activaron genes de la respuesta inmunitaria, de la regulación de la glucosa. Básicamente, el cuerpo recibió la señal: todo está bien, estamos seguros y felices. Y el sistema biológico respondió, apagó la alarma y encendió los sistemas de reparación. Entonces, esto nos lleva a una elección fundamental. O vivimos en ese estado de emergencia constante, o aprendemos a cultivar un estado diferente. Esa es la dicotomía central que presenta el material. ¿Vivir en estado de supervivencia o vivir en estado de creación? El de supervivencia es el de la lucha-huida, con las hormonas del estrés. Exacto. Y cuando vivimos ahí, toda nuestra atención se centra en los 3 grandes: el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y nos volvemos muy materialistas en el sentido más literal. Nos enfocamos en los problemas, en las personas que nos estresan, y dominan emociones como el miedo, la ira, la culpa. Emociones que, según estas fuentes, tienen una frecuencia vibratoria más baja, más lenta. Nos vuelven en términos energéticos más materia y menos energía, más densos. Y nos desconectan de ese campo de posibilidades. Totalmente. En cambio, el estado creativo es cuando trascendemos eso, como cuando alguien está pintando o escribiendo, o tan inmerso en algo que pierde la noción del tiempo, de su cuerpo. En ese momento, como se explica, te olvidas de ser alguien, con una identidad, un pasado, problemas, y te conviertes en nadie, en pura conciencia. Te desconectas del yo definido por el pasado y el entorno. Y en ese estado, la energía que antes usabas para las emociones de supervivencia se libera. Ya no se gasta en analizar el pasado o preocuparse por el futuro. Esa energía ahora está disponible para crear. Y aquí es donde entra el director de orquesta de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, ¿no? ¿Cómo usamos esa energía liberada para diseñar un nuevo destino? Exacto. El lóbulo frontal es nuestro CEO, el creador. Cuando nos hacemos una pregunta abierta como ¿cómo sería ser una persona compasiva? O ¿qué se sentiría vivir sin este miedo? El lóbulo frontal se activa. Empieza a trabajar. Busca en diferentes redes neuronales que ya existen, recuerdos, libros, experiencias, y las combina de formas nuevas, como un collage, para crear una nueva visión. Empiezas a instalar el hardware neurológico de tu nuevo yo antes de que sea real. Todo esto tiene mucho sentido en teoría, pero llevarlo a la práctica debe ser un desafío inmenso. ¿El material nos ofrece algún caso real de alguien que haya hecho este viaje? Nos ofrece el caso de Bill, un hombre al que le diagnosticaron un melanoma maligno muy agresivo. Durante años, Bill vivió con un profundo resentimiento. Su sueño siempre fue ser músico de jazz, pero lo presionaron para casarse joven y llevar una vida, digamos, respetable. Renunció a su pasión y la amargura, la sensación de ser una víctima, se convirtió en su estado del ser. Su cuerpo memorizó esa amargura, esa química, día tras día. Precisamente, y ese estado químico constante acabó señalando a los genes que, según esta teoría, crearon la enfermedad. Pero cuando recibió el diagnóstico, Bill tomó una decisión radical. ¿Cuál? Decidió que ya no iba a ser más esa persona. Y entendió que para lograrlo no podía seguir en el mismo entorno que le recordaba constantemente su antiguo yo. Tuvo que volverse más grande que su entorno. Se aisló. Se fue a un retiro en México, lejos de las personas y lugares que eran los disparadores de su estado emocional. Y allí se dedicó día tras día a desmemorizar la emoción del resentimiento y a crear un nuevo yo. A través de la meditación y la intención, me imagino.
Se preguntaba cómo pensaría, sentiría y actuaría su yo futuro y sano, y ensayaba ese estado del ser una y otra vez. ¿Y cuál fue el resultado? Asombroso. El cáncer desapareció. La explicación que se ofrece es que las células cancerosas, que eran el producto de su antigua mente, de su antigua química, simplemente no podían coexistir con su nueva mente y su nueva química. Al cambiar su estado del ser, cambió su biología. Dejó de darles a los genes la señal para la enfermedad. Y empezó a darles, de forma consistente, la señal para la salud. Entonces, el camino que se nos traza es claro, aunque nada fácil. No estamos necesariamente condenados por nuestros genes o nuestras circunstancias. Somos los creadores de nuestra realidad a través de este estado del ser. De la suma coherente de nuestros pensamientos y sentimientos. El desafío, y es un gran desafío, es romper el hábito de ser una misma. Implica volverse más consciente que nuestros programas automáticos. Requiere observar sin juicio esas emociones a las que el cuerpo es adicto y darse cuenta de cómo nuestro entorno refuerza constantemente nuestro antiguo yo. En definitiva, se trata de pasar de ese modo de supervivencia, donde reaccionamos a un mundo exterior que nos controla, A un modo de creación, donde es nuestro mundo interior el que empieza a definir la realidad exterior. En esencia, la transformación personal requiere que nos volvamos más grandes que nuestro entorno, que nuestro cuerpo y que el tiempo. La clave, como hemos explorado en este material, reside en la idea de que para ver un cambio en el exterior, primero debemos convertirnos en ese cambio en nuestro interior. Entonces, si es posible ser un experto en sufrir, también se puede ser un experto en la felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de tener todas las razones aparentes para ser felices, no sé, un buen trabajo, una familia, salud, nos sentimos vacíos? Esa es la pregunta clave. Es una pregunta que persigue a muchísimos, y aquí es donde la exploración nos lleva a un concepto crucial que el autor llama el vacío identitario. Exacto. Y no es una idea, digamos, teórica. El autor la describe desde una experiencia muy personal y muy dolorosa, la verdad. Ajá. Se pinta a sí mismo sentado en su sofá, en su casa ideal, con su familia maravillosa, y a pesar de ser un profesional reconocido en todo el mundo, se sentía profundamente desdichado. Tenía todo lo que la sociedad define como éxito. Todo. Pero por dentro, la sensación era de un hueco, de una farsa. Se dio cuenta de que toda su felicidad dependía de estímulos externos. Claro. El próximo viaje, la siguiente conferencia, el aplauso. Y cuando todo eso se detenía, ¡puf!, aparecía el vacío. Es la sensación de estar en un escenario y que de repente te apaguen las luces, ¿no? Para ilustrar esa brecha entre el personaje y la persona real, el texto usa una analogía visual muy potente. La de las dos manos. Esa misma. La mano de arriba nos dice, representa quién aparentamos ser. Es la fachada, el perfil de Instagram, la identidad que proyectamos al mundo para que nos acepten. Nuestra máscara social. Mientras que la mano de abajo es quién somos en realidad. Lo que nadie ve. Exacto. Son nuestros pensamientos y sentimientos cuando nadie nos ve. Es esa parte de nosotros que ocultamos por miedo. Miedo a que si la gente la viera, pues no nos querría. Y el vacío identitario es, literalmente, el espacio que hay entre esas dos manos. A ver, esto de las dos manos me llama mucho la atención. Tratemos de entenderlo mejor. ¿Cómo se origina esa separación? ¿Y por qué la mantenemos a veces? Toda la vida. Nace en la juventud. Casi siempre como un mecanismo de supervivencia social. Se manifiesta como inseguridad. Claro. Pensemos en un adolescente. Para encajar en un grupo, empieza a vestirse de cierta forma, a escuchar cierta música, a fingir que le gustan cosas que quizá ni le interesan tanto. Todo para ser aceptado y evitar el rechazo. Exacto. Y el problema es que ese acto, que empieza como una estrategia, digamos, temporal, se puede convertir en una costumbre, tan arraigada que olvidamos quiénes éramos antes de ponernos el disfraz. Y esa costumbre se solidifica con los años. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la madurez? No sé, entre los 30 y los 40. Me imagino que ahí el disfraz ya es casi una segunda piel. Exacto. Para entonces, la personalidad está formada. Ya conocemos nuestras respuestas emocionales a casi todo. Y en este punto, el libro describe dos caminos muy, muy claros. Ok. El primero, y el más transitado, es el de la evasión. La huida. Sí, es la estrategia de mantenerse perpetuamente ocupado para no tener que mirar hacia adentro. Llenamos el vacío con trabajo,
Compras, redes sociales, series. Cualquier estímulo externo que ahogue esa vocecita interior que nos dice que algo no va bien. Es la cultura del estar ocupado como sinónimo de éxito, ¿no? Pero en el fondo es una huida. Suena agotador. Lo es. Y bueno, el otro camino es el del despertar. ¿Y ese cómo es? Es cuando una persona, a menudo después de una crisis, se cansa de huir, deja de buscar la solución afuera y empieza a hacerse las preguntas incómodas. ¿Quién soy realmente? Escondiendo todo este tiempo. Es el momento en que el alma, por así decirlo, empieza a exigir autenticidad. El libro nos da un ejemplo práctico y muy poderoso de cómo se ve ese despertar. Es la historia de Pamela. Sí. Su situación era realmente complicada. Tenía problemas económicos muy serios porque su exmarido no le pagaba la manutención. Y eso la tenía en un estado constante de frustración, enojo y sobre todo de víctima. Totalmente. Pamela vivía definida por su pasado y por su lucha contra el ex. Su identidad era la de la mujer abandonada que lucha por sobrevivir. Y durante un taller tuvo una revelación. Comprendió que a través de esas emociones negativas tan intensas, estaba energéticamente atada a él. ¿Cómo? Atada. Sí, su identidad de víctima dependía de esa conexión tóxica para existir. Se dio cuenta de que para cambiar su realidad, tenía que ser ella quien cortara esos lazos. Ok, pero ¿cómo se hace eso? Decir voy a cortar los lazos emocionales suena bien, pero para alguien atrapado en ese ciclo, debe parecer imposible. ¿Qué hizo hoy en la práctica? En una meditación, en lugar de seguir luchando, hizo algo radical. Se rindió. Se rindió. Sí. Reconoció todas esas emociones que la definían, la impaciencia, la queja, la desesperación, el sentimiento de carencia, y, en un acto de voluntad, decidió entregarlas. Entregarlas. ¿A quién? A una mente superior, a una inteligencia más grande que ella. Fue como decir, ya no quiero esta identidad, ya no quiero ser esta persona, te lo entrego. Un momento, entregarlas a una mente superior puede sonar muy abstracto para algunas personas. ¿El libro explica qué significa eso en términos más terrenales? ¿O es una especie de truco psicológico? Es una gran pregunta. El libro lo enmarca en una idea que puede sonar a ciencia ficción, pero que es central en todo su argumento. A ver. La idea es que nuestros pensamientos y emociones no se quedan dentro, sino que emiten una especie de señal energética al mundo. A esto lo llama el campo cuántico. Ok. Podemos imaginarlo como un océano infinito de posibilidades. Según esta teoría, nuestras emociones constantes son como una orden que le damos a ese océano para que nos traiga una realidad específica. O sea, si mi orden emocional es de carencia y victimismo, el océano me trae más de eso. Exactamente. Entonces, al entregar esas emociones, Pamela dejó de emitir la señal de víctima, cambió la orden que le estaba enviando al universo, por así decirlo. Creó un espacio vacío. Precisamente, dejó de transmitir la energía de su pasado y, por primera vez en mucho tiempo, creó ese espacio. Y la respuesta del campo a esa nueva señal fue casi instantánea y absolutamente sincrónica. Y los resultados son lo que hace que esta historia sea tan impactante. Increíbles. El mismo día que hizo ese cambio interno, ganó $10,000 con un nuevo negocio en línea que apenas empezaba. Y no solo eso. 3 días después recibió una llamada. Su exmarido le había enviado un cheque por $12,000, cubriendo toda la manutención que le debía. Espera, necesito procesar esto. ¿Me estás diciendo que el mismo día que ella decide soltar esa energía de víctima, le aparecen $10,000 y días después se resuelve el problema que originaba todo su sufrimiento? Así lo cuenta el libro. Es que esto desafía la lógica convencional. Suena demasiado bueno para ser verdad. Lo parece, porque estamos acostumbrados a pensar que para cambiar nuestra realidad tenemos que hacer algo en el mundo físico. Pero el mensaje clave del libro es radicalmente opuesto. Que el cambio interno precede al externo. Exacto. Cuando renunciamos a las emociones que nos anclan al pasado, la realidad tiene la capacidad de reorganizarse de formas que nuestra mente lógica no puede prever. Pamela no llamó a su ex, no contrató a un abogado nuevo. El cambio fue puramente interior.
Esta idea de que el cambio debe ser tan profundo y personal me recuerda a la decisión que tomó el propio autor. No se limitó a escribir sobre esto. Para nada. Lo apostó todo a vivirlo en carne propia. ¿Qué fue lo que hizo? Después de esa revelación en su sofá, tomó una decisión drástica. Canceló todas sus conferencias y compromisos durante 6 meses. ¡Wow! Sus amigos, su equipo, todos pensaron que se había vuelto loco, que estaba tirando su carrera por la borda, pero él sentía que no podía volver a subirse a un escenario a hablar de transformación. Hasta que él mismo cerrara su propio vacío. Exacto, hasta ser, como él dice, un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. O sea que se tomó un retiro forzoso para realinearse. ¿Y si esa es la meta, cerrar ese vacío? ¿Cuál es la herramienta que usó? Supongo que aquí es donde entra la meditación. Ahí entra. Pero sospecho que no se trata de sentarse a poner la mente en blanco y cantar Om. Para nada. El libro se esfuerza mucho en desmitificarla. Nos da 2 definiciones muy prácticas. En tibetano, la palabra para meditar significa conocer algo o familiarizarse con algo. Es un proceso de autoobservación. Ok, Y la definición en sánscrito es autocultivarse. autocultivarse, como un jardinero. Justo. Me encanta esa idea. Para cultivar un jardín nuevo y frondoso, primero tienes que preparar la tierra. No puedes simplemente tirar semillas nuevas sobre un terreno lleno de malas hierbas y piedras del año pasado. Imposible. Tienes que arremangarte, arrancar lo viejo, remover la tierra. Es un trabajo activo. Esa es la metáfora perfecta. La meditación, como la presenta el libro, es ese trabajo de jardinería interior. Es el proceso de arrancar las malas hierbas de nuestros pensamientos limitantes y remover la tierra apelmazada de nuestras emociones memorizadas. ¿Para crear un terreno fértil para una nueva personalidad? Exactamente. Ok, siguiendo con la metáfora del jardín. Antes de plantar algo nuevo, hay que quitar esas malas hierbas. ¿Cuál sería nuestro estado mental de malas hierbas habitual? La mayor parte del tiempo, casi todos funcionamos en un estado de ondas cerebrales llamado beta. Beta. Y específicamente en un rango alto de beta. Este es el estado del estrés, la ansiedad, la preocupación. Es cuando nuestra atención está completamente enfocada hacia afuera. Afuera, sí, obsesionada con lo que el libro llama los 3 grandes. Nuestro cuerpo. ¿Me duele algo? Tengo hambre. Exacto. Nuestro entorno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me está mirando? Y el tiempo. No tengo tiempo, voy tarde. Ese. ¿Entendido? Es como si tu cerebro fuera un guardaespaldas hipervigilante que está tan enfocado en las posibles amenazas de afuera que no te deja sentarte tranquilamente a planear un futuro diferente. Exacto. En el estado beta alto, el mundo exterior parece más real que nuestro mundo interior. El cerebro está en modo supervivencia, anticipando constantemente los peores escenarios, basándose en experiencias pasadas. Y ahí no se puede crear nada nuevo. Imposible. Toda tu energía está dedicada a reaccionar. Las señales que enviamos al cuerpo son de emergencia, son incoherentes, caóticas. Vale, si ese es el problema, vivir en alerta constante, ¿cuál es el objetivo de la meditación en términos de ondas cerebrales? Apagar a ese guardaespaldas por un rato. Esa es una buena forma de verlo. El objetivo es ralentizar esas ondas cerebrales, pasar del estado de alerta de beta a estados más lentos y coherentes como alfa o teta. Ok, Se trata de que el cuerpo se relaje hasta el punto de dormirse, pero la mente permanezca consciente y enfocada. Al lograr esto, trascendemos los 3 grandes. dejas de obsesionarte con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Te conviertes por un momento en pura conciencia. Sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Y es en ese estado donde te desconectas de tu vieja realidad y puedes conectarte al campo cuántico para crear una nueva. Aquí es donde el libro presenta casos que francamente suenan milagrosos y ponen a prueba nuestra credulidad. Sí, Hablemos de la historia de José. sí. Es asombrosa. Un hombre que tenía 10 verrugas enormes en una mano. Tanto que siempre le escondía en el bolsillo por vergüenza. Una condición física muy real y persistente. Y un día prueba una meditación simple antes de dormir. Sí, sin ninguna expectativa. Se concentró en su respiración y en expandir su conciencia más allá de los límites de su cuerpo y sus problemas. En esencia, se olvidó de sí mismo por completo. Trascendió su identidad como José, el hombre de las verrugas. Exacto.
Y a la mañana siguiente, al despertar, las 10 verrugas habían desaparecido. Completamente. No se redujeron, no se cayeron, simplemente ya no estaban. Se esfurmaron. Ahora, la explicación de que la inteligencia universal restauró el orden puede ser difícil de aceptar para muchos. Hay otra forma de entender cómo un estado mental puede provocar un cambio físico tan radical. Es la pregunta clave. La perspectiva del libro es que nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata, que lo mantiene funcionando perfectamente sin nuestra intervención consciente. Claro, la digestión, la respiración. Todo eso. Esa inteligencia sabe cómo sanar. El problema es que nuestra mente, en estado de estrés, en beta alto, interfiere constantemente con señales caóticas. La está interrumpiendo todo el tiempo. Si profunda, su mente dejó de enviar la señal de estrés y enfermedad. Y en esa quietud, la inteligencia innata del cuerpo simplemente tuvo la oportunidad de hacer su trabajo y restaurar el modelo original y saludable. Entiendo. Es como si al quitar el ruido, la música original del cuerpo pudiera volver a sonar. Buena analogía. Y luego está el caso de Monique, que es menos físico pero igual de impactante. Su problema no eran verrugas, sino un estado constante de carencia. Así es. Monique era terapeuta, pero vivía sintiendo que nunca tenía suficiente. Ni dinero, ni tiempo, ni energía. Se dio cuenta de que carencia no era solo su situación, se había convertido en su personalidad. Uf, qué duro. Así que, en la meditación, tomó una decisión firme. Iba a cambiar esa personalidad. Creó un modelo claro de quién quería ser, una mujer que vivía en la abundancia, y empezó a ensayar cómo pensaría, sentiría y actuaría esa nueva persona. Y ese ensayo interno la llevó a una acción externa que su antiguo yo nunca habría considerado, ¿cierto? Exacto. Un día sintió el impulso de comprar un boleto de lotería, algo que antes habría descartado como un gasto inútil. Y aquí viene lo increíble. Ganó, pero no una cifra al azar. Ganó exactamente $53,000. $53,000. Sí, y lo asombroso es que esa era la cantidad precisa que ella debía en deudas de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Ah, entonces el punto clave no es que ella manifestó el dinero de la nada mientras meditaba. El punto es que al convertirse en una persona que se sentía abundante, Sí. hizo algo diferente en el mundo real. Y esa acción, alineada con su nueva identidad, fue la que abrió la puerta a esa nueva realidad. Has dado en el clavo. Esa es la esencia. La meditación no es un acto pasivo de visualización. Es un proceso deliberado y activo. Es la habilidad de desaprender el viejo yo, con sus programas inconscientes y emociones memorizadas, y cultivar conscientemente un nuevo yo. Mente y corazón alineados. Exacto. Al lograr ese estado de coherencia interna, envías una señal clara y potente al campo universal. Y este campo, por su propia naturaleza, responde organizando eventos, oportunidades y sincronías que coinciden con quien te estás convirtiendo. Así, la meditación se convierte en la habilidad fundamental para cerrar ese vacío identitario. Y finalmente, dejar de ser la misma persona de siempre. Entonces, una vez que hemos explorado este vacío entre quienes aparentamos ser y quienes somos en realidad, la pregunta inevitable es, bueno, ¿cómo se cierra esa brecha? Claro. Las fuentes que tenemos aquí nos presentan una herramienta muy concreta para lograrlo. La meditación. Pero aclaran desde el principio que no es la imagen que muchos tenemos en mente, no, con cuevas aisladas o rituales complejos. Exacto, y ese es el primer gran obstáculo a superar, la desmitificación del concepto. Totalmente. Las fuentes lo abordan de una manera muy elegante, proponiendo dos definiciones que vienen de sus raíces. La primera, del tibetano, donde meditar significa familiarizarse con o llegar a conocer algo. O sea, autoobservación pura y dura. Justo. No se trata de detener los pensamientos, sino de observarlos, como un científico que estudia un fenómeno sin intervenir. Pasar de ser el actor principal en el drama de tu vida a sentarte, digamos, en la butaca del espectador. Ah, qué buena imagen. Ves tus pensamientos, tus reacciones automáticas, tus patrones de conducta, y al verlos desde fuera, dejas de identificarte con ellos. Claro. Empiezas a darte cuenta de que tú no eres tu ira o tu inseguridad,
Eres la conciencia que observa esa ira. Me gusta la analogía de un atleta de élite que ve una y otra vez la grabación de su técnica. No se juzga, simplemente observa para ver dónde puede ajustar y mejorar. Exacto. Pero mencionaste una segunda definición. ¿Sí? Y esta es más proactiva. Viene del sánscrito y significa autocultivarse. Aquí la metáfora que usan es la de un jardín, que es muy poderosa. Un terreno que, si lo dejas, se llena de maleza, supongo. Exactamente. El autocultivo es el acto deliberado de preparar ese terreno. Primero, arrancas las malas hierbas del pasado. Ajá. Esos hábitos, esas emociones limitantes, esas creencias que has memorizado y que ya no te sirven. Y luego, conscientemente plantas las semillas de lo que quieres ser en el futuro. La paciencia, la abundancia, la confianza. No dejas que tu mente crezca de forma silvestre, la diseñas. La metáfora del jardín es potente, pero también implica un trabajo constante. Uno arranca una mala hierba y a la semana siguiente hay 3 más. Suena agotador. Es una excelente pregunta porque toca el núcleo del problema. La razón por la que parece agotador es porque, como señalan las fuentes, vivimos casi el 95% de nuestro día en un estado de supervivencia. Ok. Estamos constantemente luchando contra la maleza porque nuestro sistema nervioso está programado para buscar amenazas. A ver, vamos a desglosar eso. ¿Qué significa vivir en estado de supervivencia en términos, digamos, biológicos? Tiene que ver directamente con nuestras ondas cerebrales. La mayor parte del tiempo, nuestro cerebro opera en un estado de ondas beta de alta frecuencia. ¿Qué es el estado de alerta máxima, de análisis? La respuesta de lucha o huida. Cuando estás en beta, tu atención está completamente enfocada en el mundo exterior. El cerebro procesa un torrente de estímulos y libera un cóctel de hormonas del estrés. Cortisol, adrenalina. Exacto. Y las fuentes dicen que este estado nos obliga a obsesionarnos con lo que llaman los 3 grandes. Sí, tu cuerpo, tu entorno y el tiempo. En modo supervivencia te preguntas, ¿estoy seguro? ¿Qué pensarán de mí? ¿Tengo suficiente tiempo para hacer todo esto? Y tu atención está tan volcada hacia afuera que el mundo exterior se vuelve más real que tu mundo interior. Te conviertes en un materialista en el sentido literal. ¿Crees que tu realidad se define por lo que te rodea? Y eso, supongo, tiene consecuencias físicas. No podemos vivir en un estado de emergencia constante sin que el cuerpo pague el precio. Precisamente. Las fuentes lo explican así. Un cerebro en modo de supervivencia funciona de manera incoherente, como una orquesta donde cada músico toca una melodía diferente. ¡Qué caos! Y este caos eléctrico envía señales desordenadas al resto del cuerpo, lo que altera la homeostasis. Para que todos estemos en la misma página, la homeostasis es básicamente el estado de equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Sí, Como el termostato de una casa que mantiene todo funcionando a la temperatura correcta. perfecta analogía. El estrés crónico desajusta ese termostato. El cuerpo desvía toda su energía a lidiar con las amenazas externas y descuida funciones a largo plazo, como la digestión o el sistema inmunitario. O sea que, a la larga, A la larga, nuestros propios pensamientos de supervivencia nos enferman. entiendo la teoría de las ondas cerebrales, pero para quien nos escucha y lo intenta, su mente no para de pensar en la lista del súper o en una discusión de ayer. Suena muy difícil pasar de ese caos a un estado de calma. Bueno, es que dicen que ese es exactamente el objetivo de la meditación. Ir más allá de la mente analítica. Ah, ok. El propósito no es luchar contra los pensamientos, sino hacer que el cuerpo se duerma mientras la mente permanece despierta y consciente. O sea, ralentizar deliberadamente las ondas cerebrales. Justo. Pasar de esas ondas beta de alta frecuencia a algo más lento. A ondas alfa, primero. Exacto. A las alfa es un estado de relajación creativa y luego, idealmente, a las ondas teta, que es el estado entre la vigilia y el sueño profundo. Y ahí, en teta, es donde se abre la puerta. Ahí se abre la puerta al sistema operativo del subconsciente. Es aquí donde puedes trascender los 3 grandes. ¿Qué significa trascenderlos? Suena muy abstracto. Significa que tu conciencia ya no está anclada a tu cuerpo, ni al lugar donde estás, ni al tiempo. Te vuelves sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Pura conciencia. Pura conciencia.
Y en ese estado ya no eres la personalidad que vive en modo supervivencia. Eres un potencial puro, capaz de reprogramar tus patrones más profundos. Hay una historia en las fuentes que ilustra esto de una manera que parece, bueno, casi increíble. Un hombre llamado José. Sí, el caso de José es fascinante. Tenía 10 verrugas en la mano, algo que obviamente le molestaba. Claro. Una noche decide probar una de estas técnicas de meditación. Se concentra en su respiración y poco a poco expande su atención hacia el espacio que lo rodea y más allá. Se olvida de su cuerpo, de sus problemas, de sus verrugas. Exacto. Trascendió los 3 grandes. Y a la mañana siguiente al despertar, las 10 verrugas habían desaparecido. Por completo. A ver, para un momento. Aquí es donde una mente escéptica, y me incluyo, se detiene. ¿Simplemente desaparecieron? Sí. Las fuentes usan la frase «volvieron al campo cuántico de donde vinieron», que suena más a ciencia ficción que a biología. ¿Cómo podemos entender esto de una manera más tangible? Es la pregunta clave, claro. Pensemos en esto. La verruga es una manifestación de desorden, un error en el programa del cuerpo. Ok, mantenían ese desorden en su sitio. Cuando meditó, entró en un estado mental de coherencia, de orden supremo. Ajá. Su mente subjetiva se conectó con lo que las fuentes llaman la inteligencia universal o el campo cuántico, que es en esencia un campo de información perfectamente ordenado. Es como si le hubiera dado al cuerpo un plano nuevo y corregido. Esa es la analogía perfecta. Le entregó a su sistema nervioso autónomo un plano claro y ordenado. Y esa inteligencia corporal, al recibir un plano coherente, simplemente usó esa nueva información para corregir el error. Desmanteló la verruga. Desmanteló la verruga. Decir que regresó al campo cuántico es una forma de decir que el desorden fue reemplazado por el orden que ya existe como potencial en ese campo. De acuerdo. Esa explicación hace que el resultado, aunque asombroso, sea conceptualmente más comprensible. No es magia, es información dirigiendo a la biología. Exacto. Entonces, ¿cómo se llega a ese estado en la práctica? Las fuentes describen un proceso muy claro, paso a paso. Sí, es un método. Comienza con una inducción. Este es el primer paso técnico. Para calmar la mente analítica y entrar en el subconsciente. Para pasar de beta a alfa y zeta. Justo. Hay muchas técnicas. Una muy común es la de poner tu atención en distintas partes de tu cuerpo y en el espacio que ocupan. La mente se enfoca tanto en esa tarea que se olvida de pensar en los problemas. Precisamente. Se vuelve más mente y menos cuerpo. Otra técnica puede ser una visualización. El objetivo es el mismo. Una vez que estás en ese estado receptivo, dentro del sistema operativo, comienza el trabajo real. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es reconocer. ¿Reconocer qué exactamente? Una emoción específica que has memorizado y que quieres desaprender. Por ejemplo, la culpa, la inseguridad, la ira. Las fuentes son claras. No tienes que abordar todo a la vez. Eliges una. Porque, como mencionan, están todas interconectadas, ¿no? Ujú. Dicen que la ira, por ejemplo, está ligada a la frustración, al juicio. Son como una familia de emociones. Exacto. Son diferentes caras del mismo estado del ser. Al desmemorizar neurológicamente la ira, toda esa red emocional pierde fuerza. Una vez que la has reconocido, el siguiente paso es admitir y rendirse. Y este me parece que es el paso más difícil para el ego. Es admitir que uno no tiene el control. Cuesta, sí, porque el ego, la personalidad que vive en la supervivencia, cree que puede resolver el problema con la misma mentalidad que lo creó. Claro. Emoción limitante a una mente superior con la confianza de que sabrá cómo resolverla mucho mejor que tú. Es un acto de humildad. Y de liberación. Bien, todo esto sucede durante la meditación. Pero, ¿qué pasa cuando abres los ojos y vuelves a tu vida con los mismos desencadenantes? Ahí es donde entran los 2 últimos pasos, que se practican durante el día: observar y redirigir. Ok. Se trata de volverte tan consciente de tus viejos patrones de pensamiento que los detectas antes de que se apoderen de ti. Es como poner un guardián en la puerta de tu mente. Un guardián amable pero firme. Cuando notas un pensamiento o un sentimiento de tu antiguo yo, esa impaciencia en el tráfico, esa autocrítica, Ajá. simplemente te dices a ti mismo: cambia.
No te juzgas, no te frustras, simplemente reconoces que ese es el viejo programa intentando ejecutarse de nuevo y eliges conscientemente no seguirlo. Y con cada cambia, estás debilitando esa conexión neuronal. Estás podando el jardín. Esto me lleva a la otra historia increíble de las fuentes, la de Monique. Su caso es el ejemplo perfecto de cómo aplicar todo esto para crear activamente una nueva realidad. El caso de Monique es extraordinario. Ella vivía en un estado constante de carencia. Su identidad era la falta de dinero, de tiempo, de energía. Totalmente. Y durante una meditación, usando estos pasos, tomó una decisión firme. Ese yo basado en la carencia ya no iba a existir. Pero no se limitó a pensar, quiero ser abundante. Fue mucho más profundo, ¿verdad? Mucho más. Creó un modelo mental claro de quién quería ser. Y lo más importante, no solo lo pensó, sino que se enseñó a sí misma a sentir las emociones de ese nuevo yo. Gratitud, libertad, empoderamiento. Empezó a cambiar su química interna para que coincidiera con esa nueva personalidad antes de que hubiera ninguna prueba externa de ello. Aquí está la clave, creo yo. Sus acciones en el mundo real comenzaron a alinearse con esa nueva personalidad. La antigua Monique La de la carencia. nunca habría comprado un boleto de lotería. Le parecería un desperdicio. Exacto. Pero la nueva Monique, que ya estaba encarnando el sentimiento de abundancia, un día sintió un impulso de generosidad y plenitud y compró uno. Actuó como la persona que quería ser. Y el resultado fue que ganó $53,000. Pero lo más alucinante no es solo la cantidad, sino la especificidad. Eso es lo que lo hace tan poderoso. Los $53,000 eran la cantidad exacta que ella debía en tarjetas de crédito y préstamos. ¡Wow! El campo cuántico no le dio lo que su antiguo yo quería, como $1,000,000. Le dio una respuesta perfectamente sincronizada con quién estaba siendo. Su nuevo estado del ser creó una nueva realidad personal. De una forma totalmente inesperada. Es una demostración poderosa de que el cambio real debe ser de adentro hacia afuera, alineando pensamiento, sentimiento y, crucialmente, la acción. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final que plantean las fuentes, una que realmente le da la vuelta a nuestra perspectiva. A ver. Nos hemos acostumbrado a pensar que la ansiedad, la frustración, la tristeza son emociones normales de la vida. Sí, el pan de cada día. Y que esos momentos de plenitud, de conexión, de dicha que se pueden alcanzar en la meditación son estados alterados de conciencia. Como si la calma fuera la excepción y el estrés la regla. Precisamente. Pero las fuentes nos invitan a plantearnos una pregunta radical. ¿Cuál? ¿Y si fuera exactamente al revés? Si esos estados de coherencia, plenitud y alegría son en realidad nuestro estado de conciencia natural y original. Y si la vida desequilibrada que llevamos, dominada por las hormonas del estrés, es el verdadero estado alterado del que, a través de este trabajo, finalmente podemos despertar.